Vamos con Transportadora de Gas del Sur. Vamos a empezar con el capital societario, después vamos a ver un poco el panorama gasífero. Primeramente, el capital societario de Transportadora de Gas del Sur está formado por Teppetrol y Compañía General de Combustible, que en parte la tiene Sociedad Comercial del Plata, COME, que creo que tiene un 28%. Bueno, Compañía General de Combustible tiene alrededor del 23%, o la mitad de esto justo. Y bueno, ahora digo la novedad, después otra empresa inversora, Sudelcom Energy Holding Company, y flota en la bolsa al 20%. La novedad es que la familia Eunauquian, dueña de la petrolera Compañía General de Combustible, comenzó el proceso de vender su participación accionaria en la transportadora de gas eh, del norte, la cual tiene un 23,07, el petróleo tiene el otro 23. Con esta venta de su participación en TGN, la compañía espera concentrar el capital en lo que sea la producción de gases. Es que quiere sacarse de encima TGN, por lo cual Comercial del Plata no va a tener TGN. Bueno, igualmente este proceso recién comienza. Vamos al panorama de gas en la Argentina, como fue en el 2024. Tenemos en cuenta que Argentina, después de Trinidad y Tobago, es el principal, tiene el gas como principal fuente de abastecimiento. Trinidad y Tobago tiene el 88,5. Argentina tiene 44,1 y después recién viene el petróleo. Todo lo demás tiene como principal, generalmente, el petróleo como principal fuente de abastecimiento. El gas natural viene principalmente de lo que es la cuenca neuquina y cuyana, que tiene 10 años de reservas. Estas reservas se fueron aumentando, sobre todo en los últimos años, gracias a la exploración y explotación en Vaca Muerta. Después, ¿de dónde viene el gas que utiliza la gente? El 69% viene de Neuquina y Cuyana, después viene Wolfram San Jorge, la cuenca austral también, perdón, que tiene un 18%, la Neuquina y Cuyana 69%, San Jorge 7%, noroeste 2%, y la importación de Bolivia 2%, y esto va para abajo, Chile casi nada, y a partir de Escobar tiene un 3%. Y por último, tenemos que el total de la oferta de gas fue de 53.224 millones de metros cúbicos. Como dije, Neuquina primero, después Austral, y lo que me llama la atención, mejor dicho, es que el pico llegó en el 2018 con 154 millones de metros cúbicos diarios, ¿no? Esto no es millones de metros cúbicos, es volumen anual. Sí, está bien, es 53.224 millones. Y esto es 154,4 millones diarios, donde en 2018 tocó el pico, y esto viene dado por generadores eléctricos. ¿Qué pasa con los generadores eléctricos? Es que hay fuentes renovables, lo cual hace que el requerimiento de los generadores eléctricos se vaya disminuyendo de un 47,1 de millones de metros cúbicos diarios a 38 millones de metros cúbicos diarios. Y vemos que el consumo de gas es cada vez menos porque se depende más de la electricidad que en el gas directamente. Bueno, el cierre del ejercicio del 2024 de TGN da un resultado positivo de 36.890 millones, siendo un 72,3% menor al año pasado. Esto es por menor brecha en otros ingresos y egresos, donde se cobraron indemnizaciones de YPF por 190,6 millones de dólares. El cuarto trimestre en particular da 28.976 millones, siendo un 57,5% inferior al cuarto trimestre del 2023. Esto tiene que ver por cambios de instrumento de valor razonable, en realidad por diferencia de cambio. Viendo el comunicado, donde tenemos el estado de resultados tanto el acumulado como el trimestral, hay una diferencia que se nota en lo que es en el acumulado por otros ingresos y egresos, y en el trimestral en otros resultados financieros impulsados por diferencia de cambio. Acá hay una diferencia más o menos de 250 billones de pesos en el trimestral y una diferencia de 140 billones de pesos en el acumulado.
Los puntos salientes tenemos que el primero del 10 se repartieron dividendos por 88.650 millones, equivalente a 201,4 por acción. Además, desde abril a diciembre, el incremento tarifario alcanzó una suma acumulada, perdón por la redundancia, los 791,3% anual sobre el transporte local y el generado por el tipo de cambio. Se inician obras para el transporte de gas de Vaca Muerta, que es la reversión para el norte, y esto da 740 millones de dólares de inversión de TGN. Bueno, vamos a ver los dividendos que se pagaron el 1 de octubre por un monto de 88.650 y equivalente a 201,7. Es decir, está más o menos 3.000, más del 6% de rendimiento a la cotización de hoy. Seguimos, ¿qué más dije? Memoria. Y respecto a los incrementos que suman el 791%, esto está dado, bueno, primero por el aumento del 675% a partir de abril del 2024 y después por ajustes mensuales, 4% en agosto, 1% en septiembre, 2,7% en octubre, 3,5% en noviembre y 3% en diciembre, más o menos un poquito menos que la inflación. Y para el año que viene se espera aumentos del 2,5%, el año que viene, ya el año. En enero se aumentaron 2,5%, en febrero 1,5% y en marzo 1,7%. Esto también un poco por debajo de la inflación. Igualmente hubo audiencia pública el 6 de febrero donde se impusieron la fórmula entre precio mayorista, precio índice salarial y IPC. Y más una recomposición quinquenal por alrededor del 10% a través del WAP. Los ingresos por venta 380,7 billones, un aumento del 75,8% debido al incremento tarifario mencionado anteriormente. Los costos de explotación registraron 189,5 billones, un ahorro del 8,3%. Esto se da porque el precio de gas da menor a la inflación. La relación de costos sobre ventas desciende anualmente de 95,4 a 49,8 y el margen de EBITDA sobre ventas sin incluir el cobro de IPF da 48,5%, el año pasado era 13,4%. Bueno, acá tenemos cómo el resultado operativo se baja por lo de IPF y la diferencia en la ganancia bruta, que es alrededor de 178 millones de pesos. En segmentos vemos que esto no se incluye, el EBITDA está excluido otros ingresos y egresos, por lo cual llega hasta gastos de comercialización y vemos que el EBITDA lo supera por 156 millones de pesos. Y el margen, bueno, ni hablar. Y lo otro que quiero decir es la implicancia del costo que no se da desde el 2020 sobre ventas contra el año pasado, es decir, costos es el 50% de las ventas, el año pasado era 95%, el anteaño 90% y el 2021 77%. El 94,1% de los ingresos provienen del servicio de transporte, donde suben un 81,7% en el interanual. Servicios de operación y mantenimiento de los gasoductos, que es un negocio no regulado, suben un 15,5%. Los resultados por inversiones asociados dan superávit de 553,4 millones, siendo 1,5% mayor al 2023, pero el valor contable entre las filiales disminuye un 83,4%, dando 742,2 millones, y por cobro de dividendos de Comgas Andina y la diferencia de cambio negativa, o la brecha negativa de diferencia de cambio. Bueno, acá los aumentos están dados, como dije, en la tarifa, en lo que es servicios transporte regulado, 791,3%, y el otro es por el destino de exportación y un efecto positivo generado por el incremento del tipo de cambio del dólar estadounidense
entre ambos ejercicios. Después, bueno, lo regulado y no regulado. Acá está la diferencia de 161 billones en lo regulado y 3.002 millones en lo no regulado. En cuanto a lo que es participación en la controladora, da 553,4 millones, alrededor de 8 millones de pesos más que el año pasado. Esto está dado por, y además, el valor contable entre las filiales por pagar el Congas Adina dividendos, a donde disminuye su valor de 4.424 millones a 687 millones, es por el pago justamente de dividendos y de conversión monetaria imputadas en otros resultados integrales. El cobro de dividendos fue por 1.957 millones. El volumen de gas despachado resultante es de 25.198 millones de metros cúbicos, siendo un 2,7% mayor al 2023. Se divide en centro-oeste, que tiene que ver lo de Vaca Muerta principalmente, y todo lo que es la región cuyana y la parte norte, sobre todo la Puna. Es un 5,3% mayor, el gasoducto norte, que es un 22,4, baja un 2,4 y va en descenso. Esto tiene que ver porque se importa menos de Bolivia y hay un gasoducto que viene de ahí. Por último, tramo final, ese es el que va a Buenos Aires, aumenta un 1,3%. La exportación, que es el 7,9%, es solo 0,4% mayor al año pasado. El interrumpible intercambio y desplazamiento, que es el 49,7% del total, llegó un 4,7%. Esto es por escasez en invierno, lo cual se tuvo que interrumpir el gas y más de la cuenta. El firme, que es el constante, eh, es un 0,7% mayor al acumulado 2023. La cuestión es que aumentó el transporte en un 2,7%. Vamos a repasar esto. Bueno, el firme y el interrumpible más o menos están 53,47. Gasoducto centro-oeste aumenta comparado con todos los años anteriores y el gasoducto norte disminuye comparado con todos los años anteriores, me refiero a 5 años atrás. Y tramos finales, a partir de nuevo gasoducto hasta Mercedes Cardales, aumenta en los últimos 3 años. El mercado exterior disminuye porque Chile no tuvo temperaturas tan frías como el año pasado, y mercado local igual estuvo más o menos, los organismos son parecidos, y el mercado local aumentó bastante más. Los gastos por naturaleza dan 257,1 billón, bajando un 5,8 anual. Remuneraciones y cargas sociales suben un 1%, depreciación de propiedad, planta de equipo, que es el 23,9% de ponderación, baja un 28,6%. Esto es por finalización de vida útil de algunos equipamientos. Mantenimiento y reparación de propiedad, planta de equipo se mantuvieron. Otros ingresos y egresos dan un negativo de 5.457 millones. El año pasado sumaban 134,9 billones por indemnización con YPF. Además hay una liquidación de un fideicomiso financiero serie 1 que dejó de existir y que la empresa ha cobrado el año pasado 7.128 millones de pesos. Bueno, acá las diferencias en remuneraciones es escasa, lo mismo que el mantenimiento de propiedad, planta de equipo. Lo que baja es las depreciaciones. Viendo la eficiencia, es decir, gastos sobre remuneraciones, ingresos, baja de 31 a 18. Esto es dado porque los ingresos del año pasado, al no tener la suba de tarifas como hay una diferencia del 13%, pero más o menos está en el promedio de los últimos años. Y por último, lo que es otros ingresos y egresos, el año pasado se ha cobrado lo de YPF más la liquidación del fideicomiso TGN Serie. Los saldos financieros arrojan un déficit de 80.804 millones, en el 2023 de un positivo de 87.049 millones por brecha negativa en variación cambiaria.
en 319,3 billones. Los préstamos dan 82.761 millones, bajando 28,2% anual. Esto tiene que ver por la brecha inflacionaria contra el dólar. La posición de moneda extranjera da 241,5 billones, un 54,1% anual. Esto es por depreciación de tenencia del dólar sobre la inflación. El flujo de fondos es 28.861 millones, un 195,4% mayor anual por resultados operativos y por recupero de impuestos a la ganancia principalmente. Bueno, resultados financieros lo tenemos acá nomás. Hay una diferencia de alrededor de 167 billones dado por ingresos netos por variación cambiaria, que el año pasado fue imputado a favor 370 billones contra 50.804 millones de este año. En cuanto a lo que es préstamos, acá tenemos el cuadro entre saldos, entre créditos y débitos. Hay una diferencia que va de 115 billones a 82.761 millones. Esto es por pago de préstamos locales y por pago de préstamos en pesos. A pesar de que hubo toma de préstamos y hay un resultado de posición monetaria parecido. Viendo ¿cómo es esto? No sé si me acuerdo ahora. El riesgo de liquidez, no, de moneda extranjera, que lo tenemos por acá. Acá lo tenemos. Bueno, el pasivo de moneda extranjera se disminuye alrededor desde 146 billones a 112 billones, pero el activo de 677 billones a 353 billones, y esto tiene que ver por inversiones a costo amortizado, donde 56.921 dólares son menores que a 56.570, o mejor dicho, 56,9 millones de dólares es menor que a 56,6 millones de dólares. Esto no es así en el valor nominal, pero sí en la realidad por la depreciación del dólar contra la inflación. Y por último, el flujo de fondos, que aumenta de 9.769 a 28.861 millones. Esto es por resultados operativos, una brecha de resultados operativos de 91 millones a favor, a pesar del pago de impuestos a las ganancias. Esto está dado diferencias de cambio de resultados financieros. Bueno, las perspectivas. Enargas aún no respondió a la ampliación de la licencia por 20 años para la prestación de servicios de gas natural. Esto hubo audiencia pública en octubre. El 6 del 3 fue sentenciado el litigio entre Metrogas Chile y TGN por contratos incumplidos en el 2009, lo cual se llevó a pedir hasta 150 millones de dólares. Tuvieron muchos reveses, pero al final Metrogas pagó 60 millones de dólares ahora y está obligado a pagar el próximo, o está comprometido, mejor dicho que obligado, a 40 millones el 10 del 1 del 2026. La asamblea ordinaria del ejercicio se celebrará el día 14 del 4 y se discutirán los resultados financieros de este ejercicio. Bueno, en el balance tenemos lo siguiente. Respecto a la propuesta de resultados, queda un saldo de 150 millones de pesos para ser repartido en dividendos. En realidad, de esos 150 van 143,6 millones de pesos a reserva voluntaria para futuros dividendos. Hay que ver qué decide en ese momento. Esta reserva voluntaria crece hasta 218,1 billón de pesos. Después, respecto a los eventos que ocurrieron en este trimestre y después, recordemos, en el recordatorio en abril del 2009, TGN estuvo una declaración judicial sobre la aplicabilidad de la tarifa denominada en dólares por contratos de transporte de gas con Metrogas Chile, lo cual, bueno,
este contrato de transporte equivalía a 113 millones de dólares, querían cobrar los perjuicios, terminaron entre dimes y diretes, pasaje de cámaras, resoluciones parciales, apelables y todo eso, a que el 6 de marzo este acuerdo transaccional se quede por una suma única de 100 millones de dólares, por el que, sin reconocer hechos, derechos ni responsabilidad, TGN y Metrogas desistieron de todos los reclamos de hasta dicha fecha tenían o podían tener recíprocamente. Es decir, queda todo saldado por estos 100 millones de dólares que fue pagado 60 millones, que va a ser incluido en el próximo balance, y los 40 millones que será incluido en el primer trimestre del 2026. Después, bueno, lo que dije anteriormente, todavía no respondió Enargas el inicio del trámite para la prórroga de la licencia de TGN. La liquidez va de 1.35 a 2.33, sana. La solvencia de 2.66 a 4.23, sanísima. El valor del libro es 1.877, la cotización 3.690. Igual que el trimestre pasado, nada más que hay que descontar un 6% de los dividendos, por lo cual aumentó un 6% en valor real la cotización, que es menos que la inflación. La capitalización es 1.621 billones y la ganancia por acción que acumuló es 83,96. El PER es 44 años. Es todo. Chau.